Como la mayoría de los casos que hacemos los videos no sabemos bien dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, nos sentimos medio perdidos, pero de alguna forma eso también hace que nos mueva la curiosidad, esa adrenalina, ese toquecito más que le da a los viajes. Y con Lisana estábamos recorriendo la Costa del Sol y se nos ocurrió, ¿por qué no visitar un nuevo país y ponerlo en nuestra aplicación donde nosotros contamos los países que ya hemos visitado? ¿Es un país? ¿Se cuenta? Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé bien si se cuenta como país o como un territorio no autónomo. Algo de eso debe ser. Entonces nos vinimos a un lugar muy, pero muy loco para mí. No sé, para vos, mi amor. Sí, es raro. Curioso. Sí. Especialmente por un animal que vive ahí. Un animal que vive ahí que dice que le roba a los turistas y que roban bastante. Pero si vos vas y te haces un poco el cariñoso, muy amigable con estos animales, te pueden sacar las cosas, así que hay que tener mucho cuidado. Pero lo más curioso para mí también es ir a conocer este lugar, porque no es normal estar dentro de España y que crucemos a pocos metros a la famosa península de Gibraltar. De acá ya se ve el Peñón, que es como, no sé si una montaña, un morro, qué es lo que es, pero más famoso de Gibraltar. Y vamos a intentar entrar, hay que hacer frontera, no sabemos también qué nos van a pedir porque no leímos prácticamente nada. Dijimos con Lisana, vamos, y nos mandamos, ¿no es cierto, mi amor? Sí, creo que por un día no van a pedir más que el documento, ¿no? Creo yo también. Leí que si sos de la Comunidad Económica Europea podés pasar con el pasaporte, pero si sos fuera de la Unión Europea, ahí te pueden pedir visa o no sé, ponerle un carnet de residencia del país donde residas. Yo creo que con pasaporte vamos a pasar. Amigo, disculpa, para Gibraltar vamos por acá. ¿Se puede pasar caminando? Sí, gracias, amigo. Sí se puede. Bueno, vamos. La gente va en auto, pero lo dejamos en España. Tiene seguro. Está ahí, tranquilo. Pasa que nosotros nos dijeron que dejar el auto allá es una misión casi que imposible. Y todos los que van, y el territorio es tan chico. Che, Lisana, yo voy a poner en mi aplicación que es la de que ya pisé Gran Bretaña. No puedo. Sí, yo lo voy a hacer. Si lo cuenta la aplicación, sí, pero si no, no lo pongas. Es un micro país también. ¿Viste que nosotros somos adictos, mi amor, en micro países? Que a vos te encantan las cosas micro. Ah, sí. ¿No es cierto? O sea, más un micro país porque tiene nomás 7 kilómetros cuadrados. Mirá la frontera cómo es. Bastante movimiento, de turistas acá. ¿Baggage control aquí? No, si no tenemos nada de... Pasa que acá te devuelven el IVA. ¿Sabes por qué? Porque el país es como... No un paraíso fiscal, pero sí un... ¿Cómo se dice, mi amor, esos países que no pagan impuestos? Paraíso fiscal. No, pero en las compras. No, Duty free. Tax free, ¿no? Tax free. Duty free. Control de pasaportes. Ah, es acá. Ah, ahí está. Control de Ah, perdón. Bueno, Lisana, estamos oficialmente... Ah, bueno. En la península de Gibraltar. No se habla. Che, hay los telefonitos que hay en Londres. Ah. Bueno, en Inglaterra, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Espera que voy a llamar a alguien. ¿Se puede? Tal No vez. se puede. ¿Por qué no? Y no funciona más. Qué loco este lugar. Buah. Che, la policía de Gibraltar habla en inglés y la Sí, policía de yo- España en Yo español. le digo, hola, ¿qué tal? No. Era hello. Yo me olvidé que no se podía filmar y me retó la policía. Bueno, mi amor, yo te preparé una sorpresita, pero no te quise contar nada por la duda que me digas que no. Qué Pero bien. busqué un lugar para dormir. Che, mirá la cantidad de gente que hay allá para pasar. Y mirá la frontera de este lado, no hay nadie. Van en bus. Claro, te preparé una sorpresa de alojamiento. Acá tampoco que es tan barato alojarse a dormir. El país es muy chico y no tiene muchas opciones. Pero yo encontré una alternativa. Si uno busca, siempre hay algo para encontrar. Solo hay que seguir derecho. Así que vamos nomás. Básicamente, lo que entendimos con Lisana es que este país o territorio, mejor dicho, pertenece a Gran Bretaña.
pero es un territorio... Uy, pará que no me deja hablar el ómnibus. Mira las paradas de ómnibus, Lisana, ¿cómo son? Oh, mira acá. To city center and cable car. To marketplace bus hub for connection to all routes. 6 pounds. Ah, no, a ver. No, Unlimited. Ah, un día 6 está bien. está todo en inglés, ¿viste? Pero lo que leíamos con Lisana, que es un territorio no autónomo, o sea, todavía está en disputa, según las Naciones Unidas, entre Inglaterra y España. Por ahora, pertenece a Inglaterra. Y también, ¿viste cuando hacen esas votaciones para que la gente elija si se quiere quedar con un país o con el otro? Sí. Referéndum, creo que se dicen. Sí. Bueno, ya hubo 2 y la población de acá eligió quedarse con Inglaterra. Bueno, lo más loco de todo es que ahora vamos a pasar por el medio del aeropuerto, pero o sea, se puede pasar caminando. No, miren qué loco esto, por Dios. Zona restricta. Acá están las vallas porque cuando viene un avión las bajan y no puedes pasar. Pero lo loco de todo esto es que el aeropuerto está en el medio de la ciudad. Corta la ciudad. Ay, espero que no viene un avión ahora. Creo que hace este turismo un poco más interesante de lo normal. Miren qué loco. Toda la pista de aterrizaje acá y nosotros pasando en el medio. Si viene un avión, Lisana, nos parte en 2. Bueno, mirá mi amor, en este momento estamos en territorio inglés. ¿Sí? Así que podés decir que ya fuimos a Inglaterra. No. Por ahora es territorio inglés. Miren ahí, más parte de la pista. Ah, mirá, mi amor, un avión de British Airways. Qué loco. Sacamos una foto del medio. Dale. ¿Sabés lo que parece, mi amor? Eso es los Hércules, los aviones de carga. Creo que es el único lugar del mundo que puedes caminar en la pista, ¿eh? Che, Lisana, ¿y es el único lugar en el mundo que puedes recorrer todo el país a pie? Mónaco. Mónaco, es verdad. No es el único. Y acá veo que los vehículos manejan del mismo lado que nosotros. Lisana, ahí están los ladrones, mirá. Los monos ladrones. Oh. Tenemos que ir a conocer. Voy a hacer otra llamada, espera. A ver. Pero esto es solo para fotografía. No. Hay que poner moneda. ¡Oh! ¡Anda! Emergency only. Vamos a llamar a la policía. Ah, solo para emergencia, Si no, iba a llamar a mi mamá. A ver si atendía. Tal vez si pones moneda. Hubiera sido gracioso. Che, todo tiene ciclovía, ¿viste? Está lindo el lugar, está bien cuidadito. Bueno, vamos a seguir caminando ahora hacia adelante. Tenemos 5 minutos más de caminata para encontrar el alojamiento que le preparé a Lisana. Espero que Lisanita no se me enoje. Acá hay una cancha de fútbol. Ah, miren acá el estadio de fútbol. Victoria Stadium, el Murga, miren. Como está en inglés y en español también al mismo tiempo. Y ahí la bandera de Inglaterra. Un equipo de fútbol inglés. Un barcito, pero no se ve nada. Solo los barriles de cerveza. ¡Mirá! Hay una camiseta de la selección brasileña firmada, autografiada. Hoy parece que está todo cerrado, ¿viste? Al parecer no hay mucho movimiento acá. Ir 100 metros más hacia adelante, doblar a la derecha ahí y bajar. Y ahí vamos a encontrar nuestra casa. Tal vez podemos venir a tomar algo acá, mirá, después más tarde. ¿Sabés cuántos habitantes tiene este territorio? 33.000. 33.000 nomás. Es chico. Y también he leído que tiene su propia moneda, gibraltareño, que es equiparada a la liga esterlina. Libre. Libra esterlina. Liga, dije. Liga esterlina. Es muy loco el lugar, ya te aviso. Ay, mira, había perdido mi auto, no recordaba dónde lo estacioné, Mateo. Dios. Ahí está. Y le puso goodbye en la patente. Hasta luego. Es mi auto. Ah. Wow. Me había olvidado dónde lo estacioné. No, venía a ver esta Lisana de frente. Este tiene el manubrio de este lado, ¿no? O sea, al revés. Sí. Ah, entonces esto sí es inglés, ¿ves? Pero mira, Hotel Guest Parking es para los huéspedes del hotel. No, mira lo que es esto. Mira lo que es esto, por Dios. Mira lo que son esas llantas doradas.
¿Llegaste? Sí. Creo que es por acá. ¿Cómo? ¿Cómo que por acá? ¿No es allá? ¿A dónde? No. Hoy no vamos a dormir en la tierra. Ah, Vamos a dormir en el agua. Ocean Villa, Marina Bay. Hoy, Lizana, no vas a dormir en tierra firme. ¿qué? Sí. Porque ¿qué pasa? Los departamentos acá son muy caros. Y dormir en donde te voy a llevar es más económico y es lo mismo porque te dan una cama. Qué limpia el agua, ¿eh? Yo vi peces, ¿En serio? Ya. Tenés razón. pero había grandes, ¿ves? No, me muero. Gas and coal, Jay? Yeah. Okay, so you see the ramp, Yes. go past that, All right. and it's the second boat along. Oh, okay. Great big one. Super. Thank you so much. Have a Thank lovely you. stay. You too. Re amable, los ingleses re educados. Ya sabía dónde vamos. Ya sabía, exacto. Ahí está, Lizana, tu hotel de hoy. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Sí? No te puedo creer. ¿Qué? ¿Te gusta? Obvio. Es grande, che. Pensé que tenía miedo, que es un barco chiquito que... No. Y mira, ahí tiene barco y todo. Hello, sir. Hello. I have a reservation in Jasmine Coral Bay. Do you? Yeah. It's no good talking to me. Talk to them up there. Oh, I'm sorry, sir. I thought you were the owner. No. You look like a big, rich guy. Oh, right, okay. Thank you for that. ¿Será que tenemos que entrar? Yo estoy re perdido. Bueno, me voy a mandar si me cagan a pedo. Los peces. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Sabés lo que me llama tanto la atención? ¿No? En un lugar de tantos barcos, qué limpia que está el agua. Sí. Está muy limpita. un poco- Me tiraría a nadar. Un poco vi la gasolina, pero... O sea, para nadar no es, pero... No, mirá qué maravilla. Ñam, ñam. Ay, ¿sabés cómo los cocino hoy? Mateo. Ay. ¿Qué? Yo pesco para comer, no por deporte. A mí no me gusta pesca deportiva. Bueno. Solo para comer pesco. Hello, how are you doing? Yes. I think we have a reservation here. Let's have a look. When did you book? I just booked like half an hour ago. Okay, who I was are on we? the way here. My name is Mateo Raúl. Yes, Okay. that's my name. Okay, you're going to be in room 5 downstairs. All right. Yes. ¿Vos te esperabas esto, mi amor, o no? Yeah, you're going No? to. You've got the World Trade ¿Estás Center sorprendida? and the Ocean Spa. Vamos a preguntar si se puede pescar acá. It is allowed to fishing here. Not in the marina, but Oh. people do it. All right. So if they see you, they will tell you off. All right. Bienvenidos a la Suite Master de Mateo y Lizana. ¿Ya dormiste alguna vez en un barco, Lizana? Una vez contigo, pero era como muy chiquitos. Mirá. Puedo verlo. Mírame un pez. ¿A dónde? Bueno, voy a estar aquí mirando. ¿Eso sabe cómo lo como yo? Y ahí abajo hay grandes. Bueno, voy a estar aquí mirando los peces. Mirá el espejo este. Che, mirá cómo trancan la puerta con esto. Parece una cosa de planchar. Vamos a ver el baño cómo es. Oh, chiquito. Es como un baño de un avión. Ay, Lizana, no se puede hacer número 2 acá. Dice, no pup, como de un avión, ¿ves? Succiona. Ahí se tira la cadena, mira. Bueno. La señora acá que nos alquiló nos estaba diciendo que esto es un área militar y que esos peces Tiene que ven ahí, que se ven tan fáciles para pescar, que tienen, mi amor. un gusto a gasolina. Porque dice que nacieron acá y ya vienen con ese sabor y que nadie los come, por eso hay tantos, porque no son buenos para nada. La verdad que estoy con mucha hambre ahora. Vamos a ir a comer. Y como hoy se nos hizo un poco tarde, tal vez mañana salgamos a explorar Gibraltar. Lizana, ¿vos sabías esto? Mirá, a los ingleses, a los australianos les encanta jugar a esto. Quiz. Vos vas a un bar y una persona con un micrófono hace preguntas ¿En serio? y vos tenés que responderla. Y si la respondes, ganás. Te ganás un trago, te ganás cosas. Y en Australia, en estos países ingleses, Inglaterra, le encanta jugar eso. Entonces son extrovertidos. Muy.
croquetas. Pasta y pollo. Ah, acá están los con- platos. ¿Cuánto está un plato, un promedio de precio? 15, 13, 14 y 15, lo más económico. Una Chicken ensalada. churrasco con limón, hierbas. Ah, bueno, está bueno acá. ¿Spanish o English? Ah, English, French, Arabic. Oh, wow. Poliglota. ¿Está abierto? Sí. Ah, bueno. Nos vamos a sentar entonces. Viste que acá hablan todos los idiomas de la región y de los turistas. Inglés, español, francés y árabe. Todos los idiomas hablan acá. Sí. ¿Y no hay un idioma también que es una mezcla entre... Inglés y español Sí, es el idioma llanito, es el idioma gibraltareño. ¿cómo suena? Suena un poco raro, la verdad. Es como Span-English. Español. What a beautiful día. Sí, eso. ¿Usted es de dónde? ¿Nacida aquí o en España? No, yo soy de Marruecos. ¿Usted es de Marruecos? Sí. Pero su acento suena español, de Sí. España, el español digo. El español, sí. Ah. Y el francés, pues me dirás que soy francesa. Claro, El porque acento ustedes en es Marruecos francés. hablan francés fluente, ¿verdad? Fluente, sí. Porque Mirá vos. somos bilingües. Son bilingües Francés y árabe. y árabe, exactamente. Sí. Y los del norte de Marruecos hablan español también un poco, ¿no? Norte, que soy del norte. De, ¿cómo se llama? El norte de Marruecos y esa ciudad. Tánger. Tánger. ¿Te refieres? Está ahí enfrente. Está ahí nomás. 45 minutos. Si subimos a la piedra se puede ver Marruecos. Subes a la piedra a la vez. Sí, ves Marruecos. Increíble. No sé, Puedo ir, comer en Tánger y volver. 15 libras por todo eso. Tiene papas fritas, pero le dijimos que no las traiga porque estamos intentando cuidarnos con la comida. Sí. Vamos a comer ahora y después seguimos recorriendo. Bueno, salimos de comer y estamos acá caminando por el barrio donde habita la gente local. Ahí hay una bandera que me llamó la atención. No Chu Frontex. Yo estoy escuchando tele en español. Sí, es verdad. Están escuchando las noticias en español. Porque lo que nos decía la señora que trabajaba en el restaurante es que la gente que vive acá habla en español, habla en inglés, habla mezclado también. Pero se consideran británicos. Por más que muchos son españoles, no españoles, hijos de españoles que nacieron acá. Y así sucesivamente las generaciones que fueron viniendo después. Entonces no le gusta que le digan que son españoles, le gusta que le digan que son británicos. Miren la patente de Gibraltar, es amarilla. GBZ. Bueno, los edificios, te voy a decir, son más estilo británico que español. Sí. Mirá esas ventanas allá arriba, triangulares. Ajá. ¿Sabés qué me hace acordar mucho este lugar? A Puerto Rico. Porque en Puerto Rico van los americanos, porque es un territorio de los Estados Unidos, y van a pasar allá las vacaciones de verano o al Caribe, lo que sea. Y acá vienen los ingleses. Porque en Inglaterra, ponele que ahora esté 15, 17 grados y es verano, y acá hace 30 grados de calor. Y tienen luz hasta las 11:30 de la noche. Entonces ellos prefieren venir acá y les cuesta barato, les queda cerca y es territorio de ellos. Mirá esos ladrillos, eso es arábico, de Marruecos. Your dog's business is your shoe. Mirá, acá hay una escuela. ¿Están jugando a la pelota? Sup bro, how you doing? This is for our YouTube channel. Oh, what's your YouTube channel? Mateo and Lisana. Mateo and Yeah. Are you guys from here? Yeah. Born here? No, either. I'm not from here. I'm from Scotland From Scotland. and India. But you live here? Yeah, I live here. And you speak guys Spanish and English or? I speak Spanish. I do. Solo un poco. Cool guys. See you. Have a good day. Bye bye. Fueron a ver el canal. Ah. ¿Fueron a ver el canal? You found it? Yeah, we're looking at it now. Cool. Thank you, bro. No problem, enjoy. Thank you. Me encanta lo educados que son los chicos. Dijo, sí, ya lo encontramos. Disfruten mucho. Ahí está el supermercado de Gibraltar, Morrison's. Lisana tenía ganas de buscar una bebida para que podamos tomar en el barco y festejar el amor. ¿No era así que me dijiste, Lisana? Festejar. ¿Eh? Si dices festejar el amor suena... La vida, el amor. Bueno, ¿Qué? ¿Suena feo? no. ¿Una pareja no se puede amar? Soy mal pensado. Ah, bueno. Mira, 2 medialunas, Lisana. Yeah. My sister watches you guys. Yeah. Really? See? Yeah.
Who watches your sister? Thank you. 4 pounds. Chasue Serrán. No hay más. Ah, no hay más. Cuando hay promoción, estamos... Parece un poco Estados Unidos. Parece un poco Estados Unidos, es verdad. Los paquetes principalmente de las cosas. Uy, qué rico es. Mirá las aceitunas, 2,50. Camembert, ¿es bueno o no? ¿Esto? Sí, es rico. Llévalo. Mira, Bueno, solo 2 tiene. ¿está bien? Sardina. No, sardina basta. Miren las variedades de pan que hay acá. Mucha variedad. Pan árabe también hay, mirá. Es tan rico este pan. Potato. ¿Vamos a llevar? Cuesta, che, qué caro. 1,89 este pancito. No. Ah, 79. Popcorn. Ya viene hecho. 2,50. Nunca compré pochoclo hecho ya. Qué variedad de vino que tienen los ingleses. Sudáfrica. ¿Qué? Sudáfrica. Yo escuché que hacen buen vino. Lleva ese. Hello. Yes, please, one bag. Toda esa compra dio 16 pounds. La bolsa cuesta 40 centavos. Carísima. Vámonos Festejar. para el barco a festejar. Y en un rato nos vemos que nos vamos a visitar los monos. Buen día, mi gente hermosa, ¿cómo van? Anoche celebramos el amor, nos quedamos dormidos y hoy nos despertamos con un desayuno gibraltareño o gibralteño. ¿Inglés? Un desayuno inglés, exactamente, miren. Para que vean acá cómo te sirven la comida por la mañana. Fíjense, tostadas. Esto es como Hash brown. un queso No. frito, ¿no? ¿Papa? Papa. Un bacon, salchicha, huevo, frijolito, bueno, y el pancito, ¿no? Bien, pero bien inglés el desayuno. Sí. Con un café negro, una masita acá, un bizcochito dulce y un vasito de agua con hielo. Un desayuno bastante fuerte a la mañana. Pero la verdad que hasta ahora todo lo que hemos vivenciado acá es bastante inglés. Buen provecho, Lisana. Gracias. Terminemos de comer, así en un rato seguimos recorriendo este lugar tan curioso. El plan que tenemos ahora con Lisana es irnos hasta el teleférico para poder subir el peñón. Pero para llegar hasta allá prácticamente tenemos que cruzar todo el país. Y para cruzarlo, acá lo que estamos viendo es el Grand Casemate Square. Es como si fuera la plaza principal. O sea, o el casco antiguo cuando vas a cualquier ciudad de Europa. Bueno, esto sería lo equivalente acá en Gibraltar. Casemates. Casemates. Como es un poco temprano todavía en la mañana, realmente no se ve prácticamente nadie. Pero ahí ya va empezando una ferita de artesanías. Ayer dijimos, no hay nada, pero no estuvimos en el lugar correcto. Exactamente, en verdad hay bastante para ver. Mira qué lindo. Ajá. Ahí están los monos, mirá. Que queremos ver con Lisana hoy. Que dicen que es el lugar donde más le roban a turistas en Europa. ¿Sabías vos? Yo no puse, Los monos. Yo no puse hoy ni los aretes grandes ni collar porque imagínate si me lo arrancan. Con la oreja Sí. me lo llevan. Hay que tener cuidado. Y no puedes llevar nada en la mano también. No sé la cámara, cómo voy a hacer y la cosa que tengo en los bolsillos. No, el bolsillo, todo a la mochila. Claro. Get set fast. You walk and we walk. Okay? Mira, los chicos hablan inglés, español, qué sé yo, cuántos idiomas hablan acá. Si seguimos toda por esta peatonal, que es una peatonal bastante comercial. Mateo, ¿Qué? ¿te puedo pedir que ponga una marcha un poco más lenta? ¿Voy muy rápido? Sí, acabé de comer. Sí, mi amor, perdón. Y con Lisana pusimos en nuestra aplicación donde contamos los países que visitamos, Gibraltar, para ver qué es lo que pasaba. Y al final nos contabilizó como un territorio más. Sí. Entonces Por ahora eso yo tengo 51, ¿y vos? Yo tengo 52 territorios, pero 50 países. Claro, yo tengo 51 territorios, países, no sé, 49, creo. Sí. Algo porque así. Puerto Rico y Gibraltar. Exactamente. Unas tiendas de moda acá, de ropa. Hoy es domingo, el comercio no va a abrir seguramente. Solo lo turístico. Ah. ¿No te parece un país súper tranquilo y pacífico? Sí. Como re piola para vivir. Fíjate acá. Mirá qué lindo. Todo es muy organizado, limpio. La gente me pareció muy educada, o sea, muy cordial. Y fíjense
que una cosa que me enteré hace poco es que John Lennon, cuando se casó con Yoko Ono, decidieron hacerlo acá en Gibraltar también, porque cuando vinieron les pareció un país re tranquilo. Y vinieron de paseo, se enamoraron y se terminaron casando acá y se sacaron esa foto que ven ahí enfrente del peñón. Así que para que vean que también hay gente que elige, no es un país que está muy, digamos, un territorio que está muy, digamos así, presente en la gente, como dices, me voy a Gibraltar de vacaciones, voy a conocerlo. Pero es bastante lindo. Nos desviamos una cuadra ahí de esa peatonal principal porque por acá está el barrio irlandés, que es como, le dicen en inglés, Irish Town. Es como el barrio más antiguo y comercial que tiene acá Gibraltar y también es muy conocido porque tiene mucha historia, exactamente. Pero... O sea, conserva la arquitectura y un montón de tiendas de la época todavía que tienen más de 100 años. Fíjate, mirá los bares acá como son, ¿ves? La otra calle me parece más animada. Sí, esta es como más, conserva más historia. Tiene algunos puntos acá en la calle que son de no sé cuántos años atrás. Y bueno, es interesante para el que quiere ver un poco más de la historia de Gibraltar. Mira, esto es del correo, Lisana. ¿Quieren comprar un departamento? ¿Cuánto está? 600.000 libras. ¿Cuántos metros? 90 metros cuadrados. 90. Carísimo. Pero todo de 250 para arriba. O sea, está bien valorizado este lugar. Y todo lo que es inglés es caro, ¿viste? Sí, y después decían que Inglaterra no quiere darle de vuelta esto a España bajo ninguna circunstancia porque estratégicamente para lo que es la defensa de Gran Bretaña, todo lo que es militar, es muy importante porque tiene salida al mar, está cerca de África, de Marruecos, y bueno, no quiere Inglaterra devolvérselo. Ellos acá aparte tienen una marina militar toda posicionada, es muy estratégico el lugar. Cloister Ramp. Mira, acá hay un edificio bien inglés, característico, con esos ladrillitos rojos. Acá creo que llegamos a la iglesia Mary the Crownet. Voy a nomás chequear a ver cómo es la iglesia por dentro. Está justo la misa. El padre habla todo en inglés. ¿Viste? Sí. O sea, es todo en inglés. Todo en inglés. Muy linda la iglesia. Y las marcas también son de Inglaterra. Sí. Todo 100% Inglaterra. Ahora estamos entrando a la Main Street, que es como la avenida principal o la calle principal. Y también es toda comercial. Y de acá, siguiendo todo derechito, vamos a llegar hasta el teleférico. Mira todo lo rico que encontré. Y distinto. Es como una masa mojada. Ajá. Parece un eclair, pero distinto. Con crema pastelera adentro. Oh, Mirá eso. Qué Mira. ricos dulces, che. de canela. Rosquitas. Mira. Eso parece lo que hacen en Estonia, mi amor. No, pero eso es crema pura, ¿eh? Qué Wow. lindo, che. Tuve que parar a ver esto. ¿Querés probar uno? No, estoy ¿No? tan lleno. Si no me equivoco, mi amor, acá estamos entrando en el área del ayuntamiento de Gibraltar, porque Gibraltar también tiene su gobernador, tiene, creo que su primer ministro, y quien representa a Gibraltar, o sea, y la corona es la corona británica, que representa acá a Gibraltar, pero tiene su propio sistema de justicia, todo. No es que el país depende todo de Inglaterra, sino que tiene también su propia administración. Lo único de diferente es que es un territorio no autónomo. ¿Por qué no autónomo? Leí. Porque la mayoría de la población no llega a ser autóctona del gobierno que la representa. O sea, no tiene más del 50% de la población nativa de acá. Y por eso mismo es considerado una colonia y no un país con su propia autonomía. Están cantando en la iglesia. Ah, una iglesia metodista. Buenos días. Hi. English? English, yeah. Span English?
And English? This is a Methodist church that people sing. Yeah, you can come in. Can I see it? Yes, you're Because welcome. it will be my first time. Yeah, go ahead. I'll see it. Super, thank you so much. Okay, you're welcome. Una iglesia metodista, Lisana. ¿Vos ya habías visto? No. Yo tampoco. Hello. Good morning. Where are you from? We are from Estonia. Estonia, welcome. Thank you so much. It's our first time actually. We want to see a Methodist church. We have never seen a church people of singing. Only Okay. the priest talking. Okay, well we're a little bit different here. Yeah, I can see that. So I just gonna check it out a little bit. Thank you so much. Hello. Ah. Es como una banda. Wow. ¿Ya habías visto algo así, Lisana, vos en tu vida? No. Yo tampoco. Qué pena que justo agarramos que terminaron de tocar. ¿Seguimos viaje, mi amor? Creo que no van a tocar por ahora. Definitivamente la gente acá es súper cordial. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Bueno, interesante, che. Acá ya se terminó lo que es la parte más turística de la ciudad y ya vamos dando fin al recorrido a pie porque el país tiene 7 kilómetros cuadrados nada más. Nosotros con Lisana en un viaje llegamos a caminar hasta 15 kilómetros en un día. Este país, siempre digo país, pero este territorio se puede hacer todo a pie, sin necesidad de tomar un bus o alquilar un auto, con paciencia y levantándose temprano nomás. Claro, estas son las atracciones, mi amor, que vos me dijiste que había. Se puede entrar a cuevas de la Segunda Guerra Mundial, se puede visitar estas cuevas también, más cuevas, un puente colgante, acá como una fortaleza y llegar al Peñón. Pero me parece que cada parada tiene un precio diferente, ¿no es cierto? No, todo eso por 42 euros. Pero si solo quieres subir y bajar, 19. ¿Vos qué elegirías? ¿Todo o subir y bajar no? Subir, bajar y ver el mono. Ya tenemos la entrada, nos costó 19 libras, 24 euros. ida y vuelta cada uno. Y miren lo que dice acá, está escrito: precaución, los monos son salvajes y te pueden morder. 400 libras si le da de comer a un mono. 4.000. Ah, 4.000, perdón, 4.000 libras si le das comida a un mono. No se te vaya a ocurrir, Lisana, darle un pedazo de pan, nada, porque fundido bajamos de la montaña. Esconder la billetera. Sí, la tengo acá en los bolsillos. Y si te lo sacas, Pero los monos no comen billetera, ¿no? pero lo abren. Tiene que ser. Oh, qué finito que es. Agárrate, Mirá los hoteles que hay acá. Dios mío. De acá ya veo un mono. Te juro. Ahí al lado de la planta, mirá. Sentado. Your zippers, take all your stuff, and then you come looking for me to get all your stuff back. How much does that cost? Oh, you can't afford it. ¿Qué decía el señor, Lisana? Mochila adelante, los monos abren Ponle todo. adelante a la mochila. Adelante la mochila. Sí. Pues los monos Te pone encima del detrás, abre, te quita todo. te roban todo. Todo. No lo puedo creer. We don't take glasses or hats. Well, the younger ones do. The babies. ¿Esta es la última parada? Sí. Eso fue rápido. See you later. Cheers, mate. No, mirá cómo uno tiene que andar. Ah, pero realmente están por todos lados. Bueno, yo te digo una cosa, Lisana. Subamos con cuidado, Mira, ahí está España. Sí, Y ahora si vamos al otro lugar, vamos a ver Marruecos. África. Qué lindo. ¿Nosotros dónde estábamos durmiendo? Ah, más allá. ¿Qué? ¿Está viniendo el mono? ¡Ay, me voy a la...
¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿A dónde? Ah, bueno, vamos. No, yo no. Si no hacen nada. ¿Agarró algo? Le robó algo. Creo que la gente viene acá más a ver los monos que cualquier otra cosa. Uy, hay dos. ¿Viste? Le sacó la bolsa. No. No lo puedo creer. Y la está abriendo. Y nosotros que tenemos popcorn y todo, cuidado. Y no es. Mirá, 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 mirá. Al final era verdad que te roban acá. Mirá. Se acaba de robar una bolsita. Tiene cosas adentro. Oh. Creo que el guía va a intentar recuperar la bolsa, ¿ves? Mirá. Ya lo dejo. Porque le dio algo. Agarró otro. Ahora agarró una botella de agua. Uy, se vinieron acá ahora. Qué grandes que son. Ay, qué miedo me dan estos monos. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo ellos están ahí. Se hacen los que no... Los despabilados, los distraídos. Y cuando menos esperás, tácate. Te roban. Mirá lo que es esto. Acá llegamos al peñón. Ay, se me viene. Para colmo debo haber visto que estoy lleno de bolsas. Mirá lo que es esto. Mirá. ¡Qué hermosura! ¿Qué? ¡Opa! ¿Qué están haciendo? ¿Qué fue eso? Pues eso fueron. ¡Ah, ahí está la playa! La Catalana. ¡Qué belleza de lugar! Por favor. Los monos también miran, ¿no? Sí, ellos miran todos los días. ¡Qué belleza! Increíble este lugar. Vale muchísimo la pena venir. Es precioso. Opa. Mira. ¡Opa! 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 Este está haciendo el viaje favorito de Lisana. No, ¿qué? Opa. No, no. Mirá, le hace cariño ahora. La gente viene por ellos. Y todo lo que está en internet es verdad, que le roban a los turistas, que esto, que lo otro. Ahí Lisana les va a poner las imágenes y ustedes van a ver. No era mentira, che. Me da un miedo. Es que son muy grandes. Mirá, Lisana, el mono. Le quiere robar a ese señor de naranja, ¿ves? Sí. Mirá. Mirá cómo todos se fueron. ¿Ves? Sí. Tuvo que esconder las cosas. Tenía... Estaba justo para agarrárselo, pero se dio cuenta. Tenía una bolsa como de pan o algo así. Acá llegamos al punto máximo que se puede visitar del peñón. Esto debe ser algo militar que habrá quedado. Acá parece haber una antena y acá una vista hermosa. Creo que allá está Marruecos, Lisana, ¿ves? Allá. Ahí está. Ah, ya se ve, mirá. Realmente se puede ver Marruecos también. Desde acá arriba. Está comiendo el azúcar. Mirá. Mírame. Por eso está tan gordo. Mira la boca que tiene. Mirá. Qué risa. Y el otro se robó la manzana. Tiene toda la boca llena de azúcar. Ajá. Claro, todo lo que sacan en el día se lo comen. Pero Mirá, mirá, mirá. No. Mirá cómo le gusta. ¿Viste cómo lo agarra? Parece un humano. Mira cómo come el azúcar. Debe tener colesterol ese mono. Sin palabras. Eso sí, primera vez. Allá está Lisanita, nos vinimos caminando acá para conocer la playa antes de irnos. Y ahora entendí por qué acá ponen mire hacia la derecha. En todos los lugares que cruzamos está escrito mire hacia la derecha. Es porque la gente que viene de Inglaterra está acostumbrado a mirar hacia la izquierda. Pero si mirás hacia la izquierda, no vas a ver el auto que te puede venir y pisar.
Por eso en todos los lugares, las calles donde uno cruza, el Cristo, mire hacia la derecha. O sea, está hecho para el turista inglés. Ahora está explicado, Lisana. ¿Qué? Ajá. Miren el peñón, qué hermoso, qué linda piedra, chicos. Qué viento. ¿Ya llegamos? Casi, estamos a 200 metros. Acá está la playa. Digamos que esta no es la playa más popular de acá. Pero Hay dos que están mejores, Muy que son lejos. las que filmamos de arriba, pero es muy lejos. Fíjense, acá también hay menos gente. Mirá, tienen todos los puestitos para alquilar, Lisana, y ponerte abajo. Tenés sombra. ¿Cuánto costará eso? Digamos que este país no es muy barato para visitarlo. No es el más barato de todos. Pero es un tour que lo haces en una noche. Más que eso, si querés podés quedarte, pero en un día podés recorrerlo todo. Mirá las torres que están construyendo. ¿Te vas a tirar al agua? Voy a probar. A ver el agüita cómo está. Uy. Bueno, Lisana, anda tranquila nomás. Yo te espero. Está hermosa el agua. Mentira. Anda, ¿en serio? Está un espectáculo. ¿Probala? Mentira. Anda. Me congeló la pata. Creo que por acá vamos llegando, entonces la verdad, voy a decir la verdad, me sorprendió este país, territorio. Lo recontra sugiero que lo vengan a conocer. Me pareció re interesante, re curioso. Y los monos para mí, aparte de que te roban la comida, la mochila, te roban todo, también se roban la atención de toda la gente. Sí. Porque este lugar se hizo famoso por esos monos, yo creo. Sí, Porque están por todos lados. Como en el último video yo mencioné que iba a ir a Málaga, un viaje. Una parte del viaje era excursión a venir a ver los monos. ¿Viste? Entonces, La gente ya no viene más a Gibraltar, viene a ver los monos de Gibraltar. sí, Valió la pena. así es. Nos vemos en el próximo video en un lugar que a mí particularmente me encanta. Y Lisana nunca fue. Así que prepárense para una linda sorpresa. Un beso grande y hasta la próxima. Chao.